programa Familias en Acción al programa de Renta Ciudadana. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas, extiendo un especial saludo a Ferdinando, a quien quiero agradecer por esta invitación, a la señora vicepresidenta Ana María Ibáñez también, a todo el equipo del BID, evidentemente a Pablo Ibarrarán, que hoy nos acompaña, así como a mis homólogos Giorgio Jackson en Chile y Wellington Díaz en Brasil. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, en lo que se refiere esa orientación y ese proyecto que hemos venido adelantando en el Gobierno Nacional de Colombia para lo que hemos denominado el tránsito hacia la renta ciudadana, pues principalmente se trataba de manera urgente hacer un mejoramiento de este programa tan conocido por ustedes de hace más de 2 décadas en Colombia, denominado Familias en Acción, mientras ya con el Plan Nacional de Desarrollo, que afortunadamente ya fue publicado hace 2 semanas, obteníamos la capacidad jurídica para poder desarrollar e implementar nuestros propios programas dentro de las perspectivas del nuevo gobierno. ¿Cuál ha sido la idea desde que llegamos a ocupar esta posición y bajo la directriz del señor presidente? Aspirar a la superación del modelo asistencialista que a nuestros ojos ha caracterizado ese tipo de transferencias en Colombia. Entonces, principalmente lo primero que la gente dice es, pero si siguen dando transferencias monetarias o siguen dispersando esta serie de recursos, sigue siendo una política asistencialista. Y resulta que no, porque pues nosotros consideramos que en la medida que se dignifican y se mejoran sustancialmente los recursos para estas familias beneficiarias y a la vez se orienta la política pública para prestar una oferta diversa, integral, que no se limita a llegar con la transferencia económica absolutamente mejorada, digamos, sino que también parte de la conciencia de la necesidad de brindar a ese hogar beneficiario una serie de condiciones para la vida digna en materia de salud, de educación, de empleo, de generarles habilidades para la vida, para que logren su autonomía, pues esta transferencia monetaria está llamada a no solamente ser condicionada, digamos, a implementar un poco este sistema de las corresponsabilidades en el sentido que a través de ellas mismas y de acuerdo a las necesidades del beneficiario, le estemos proporcionando a sí mismo las habilidades para superar esta situación que debe ser temporal y que debe estar, digamos, encaminada a una estrategia de choque que permita a esos beneficiarios salir de manera permanente de esa situación de pobreza. Entonces, en esta medida, la primera parte, lo que venimos iniciando con esa transición, fue ese mejoramiento sustancial de los recursos. Yo creo que aquí todos somos conscientes que hay una gran paradoja en cuanto a los países de ingresos bajos, ingresos medios y esa necesidad que tendríamos en principio debido a la demanda de garantizar este tipo de transferencias como orientándonos a lo que sería la aspiración de una renta básica universal para pues todos esos, digamos, potenciales beneficiarios que existen a lo largo y ancho de nuestros territorios. Sin embargo, pues la imposibilidad material debido a los limitantes presupuestales y económicos que al lado tenemos, que nos obliga necesariamente a partir de esos ejercicios que resultan muchas veces tan odiosos y tan complicados, de la focalización o de la priorización de a dónde en medio de tanta necesidad tenemos que priorizar y orientar la mayor parte de los recursos para lograr verdaderos impactos. Entonces, acá lo que se trata es de una apuesta política que como tal implica unos riesgos. ¿En qué sentido? Digamos, se tiene un poco el hábito de garantizar una amplia cobertura que permite una dispersión entre, digamos, un sector más amplio de población, pero con ingresos mínimos. Entonces, el caso de Familias en Acción, para que ustedes lo sepan, de pronto muchas veces no se tiene esa conciencia, allí se partía incluso de ingresos que estaban por el orden de los 15.000 pesos y el promedio de lo que recibía una familia beneficiaria era de 90.000 pesos. Eso cuando lo convertimos en dólares, verdaderamente yo creo que son precios y son ingresos
risibles y que no garantizan a ningún beneficiario las condiciones mínimas, digamos, de acceso a los bienes de primera necesidad. Eso además se da en un contexto en el que por los índices tan altos de pobreza y pobreza extrema, pues vivimos una situación de inseguridad alimentaria, paradójicamente en un territorio como con tanta riqueza y donde tenemos suficiente alimento como para satisfacer no solamente las necesidades de los colombianos, sino incluso para exportar, digamos, porque debido a nuestras condiciones climáticas, nuestra diversidad, el problema no es que escasee el alimento, el problema es de la distribución, digamos, económica, la distribución de ese alimento. Entonces, en medio de toda esta realidad que hicimos en la transición, entre otras, el mejoramiento sustancial de los recursos, pero que seguían siendo limitados, entonces hicimos un ejercicio de priorización, de focalización, concentrándonos en los territorios que nos arrojaban los más altos índices de desnutrición, de acuerdo al criterio objetivo que nos dan los mapas de hambre. Es así como priorizamos 466 municipios, digamos, donde se vio una crisis humanitaria en razón a, pues, a la escasez de recursos, y allí también con un criterio también de género, de focalización orientado a ese mejoramiento sustancial para madres cabeza de familia, con menores de la primera infancia. La idea era que esos sectores tuvieran el acceso a un monto de un tope de 500.000 pesos. ¿Por qué un tope? De acuerdo a la composición del hogar, del número de hijos, del cumplimiento de corresponsabilidades en materia de salud y educación, como venía haciendo el programa de Familias en Acción, y también privilegiando, como corresponde al sector de inclusión social y de reconciliación que lidera Prosperidad Social, a las familias víctimas de desplazamiento forzado y a los sectores y las poblaciones indígenas. Entonces, si se quiere, pues esto ya habla y es muy elocuente en cuanto a las apuestas del nuevo gobierno, que ya se están, digamos, traduciendo y materializando en una nueva forma de dispersar estos recursos, en un mejoramiento en cuanto a los montos, pero también en la voluntad de brindar a esos hogares beneficiarios una oferta integral por parte del Estado. Por otra parte, digamos que somos conscientes de las dificultades, acá también se mencionaban, en cuanto a para hacer esta priorización, el acceso a una información adecuada, suficiente, que nos permita, digamos, que esos hogares beneficiarios sean verdaderamente con los que cumplen con esos criterios de priorización a los que nos queremos, digamos, bajo los que nos queremos orientar. Y recientemente, y aquí lo mencionaba mi homólogo de Brasil, nosotros estamos implementando, de hecho, este registro social único, que lo que permite es hacer confluir las bases de datos y el sistema de información tanto de las entidades del orden nacional como del orden territorial, de las alcaldías, esto facilitando ejercicios de complementariedad en la distribución del recurso y también evitando, digamos, la duplicidad muchas veces que se tiene cuando no se tiene esta información y resulta que podemos estar interviniendo en los mismos lugares y dejando por fuera, fuera de cobertura, pues a muchos hogares en situación también de vulnerabilidad. Esto, digamos que mientras salía este instrumento que va a ser fundamental y un antes y un después en cuanto a las maneras de priorizar que veníamos adelantando en Colombia, nosotros desde Prosperidad Social para esta transición a renta ciudadana lo que hicimos, conscientes de la dificultad que teníamos en cuanto a el acceso a un dato depurado, a información veraz para poder realizar esa priorización, un cruce de información de bases de datos que estaban disponibles pero que no se habían cruzado, como fondos de pensiones, ADRES, todo lo que se maneja en el sector salud, Registraduría Nacional del Estado Civil y algunas otras bases de datos que por el momento no recuerdo, pero que nos permitieron con ese cruce de información observar que más de 500.000 de hogares que venían siendo beneficiarios o que aspiraban a tener este beneficio no cumplían los criterios de priorización. Estamos hablando de hogares que tenían pues mucho más ingresos según esos reportes y que pues por la misma medida pues no podíamos garantizar el pago. Suspendimos esos pagos y pues para garantizar el debido proceso les estamos dando incluso todavía la oportunidad a esos hogares que demuestren si cumplen con los criterios y en caso positivo se les da un pago retroactivo. Pero todo esto de alguna manera lo que muestra es la intención
que parte también de esos ejercicios rigurosos de focalización y de control, de veeduría también en cuanto a la destinación del recurso, para no evitar que se siga normalizando. Es una campaña también de sensibilización que venimos adelantando en Colombia, que no se normalice esa burla que muchas veces hacen los ciudadanos de estos sistemas de priorización, que muchas veces hacen, y se crea un imaginario incluso en cuanto a la transparencia, el manejo de los recursos en la ciudadanía, de que es muy común de que estas ayudas lleguen a personas que no lo necesitan, mientras que al lado vemos, digamos, muchos ciudadanos en extrema necesidad, que es lo que uno ve cuando sale a la Colombia profunda, y que están mal clasificados o que sencillamente no tienen acceso a este tipo de programas. Entonces, como que allí ya vemos muchos de los desafíos que uno enfrenta a la hora de, digamos, de reorientar o de elaborar este rediseño de los programas de cara a esa perspectiva, digamos, integral, o no asistencialista de los mismos, y que está llamada también a establecer no solamente una temporalidad, a que no se eternicen los beneficiarios en estos programas, sino a un necesario acompañamiento permanente que vigile criterios tanto de entrada como de permanencia en los programas como de salida. Ayer en las charlas que hemos tenido acá referíamos que también dentro de esa transición, conscientes de que hay, digamos, un sector que hemos denominado umbral, que son esas familias que, si bien es cierto, no están en pobreza extrema, sí están en una situación de vulnerabilidad o en alto riesgo, con un pequeño evento de caer en situación de pobreza extrema. Entonces, ¿cómo hacer ante esa realidad y no tener como ese grupo amplio de población como bajo ese riesgo? Y lo que eso implica, entonces nosotros lo que optamos en la transición fue otorgarles también un beneficio como de acompañamiento, mientras que esa familia logra una estabilidad, eh, se pueda proyectar, que pueda alcanzar como una autonomía para ahí sí, digamos, soltar la familia y darle paso pues a la cobertura de nuevas familias. El enfoque también que estamos realizando en Colombia, y es algo que el señor presidente pues ha sido muy insistente, incluso desde su programa de gobierno, es darles un enfoque de género. Y yo creo que eso es una realidad a nivel de América Latina, de la feminización de la pobreza, y pues las estadísticas son elocuentes. Nada más así, como se encontraron en estos programas, casi el 90% de los beneficiarios o de los hogares en pobreza extrema están encabezados por mujeres. La idea también, y conscientes y partiendo de esa realidad de que el recurso no nos da para de pronto garantizar ese ideal del monto de 500.000 pesos que hemos establecido como ingreso digno, digamos, para garantizar a los beneficiarios, es cómo hacer para priorizar y llegar con ese recurso integral, porque en esa transición, en ese mejoramiento sustancial, de acuerdo a la composición del hogar, lo que hicimos fue triplicar digamos, en el peor de los escenarios, triplicábamos los ingresos de las familias beneficiarias, pero los 500.000 pesos estaban llegando principalmente a esos territorios priorizados, y digamos como que era finalmente de todas maneras limitado los hogares que recibían ese monto de los 500.000 pesos, que es el ideal del gobierno con el que debemos impactar a estas familias. Entonces, en esa transición ampliamos cobertura, pasamos de tener 1.700.000 beneficiarios aproximadamente que cubría familias en acción, para nuestra proyección es de 3.200.000 hogares, y con un mejoramiento que en el peor de los casos triplicaba el nivel de ingresos, y que en todo caso garantizaba un ingreso por encima de la línea de pobreza monetaria. ¿Cuál es la perspectiva y qué se quiere en el nuevo gobierno ya con lo que será la posibilidad que tenemos de nuestro programa propio? Es con ese enfoque de género, orientándonos a cubrir a madres, cabeza de familia, pero principalmente de la primera infancia, es decir, de menores de 6 años. ¿Por qué? Primero, es ya haciendo un análisis general de las estadísticas, a cuántas madres aproximadamente tendríamos o estaríamos cubriendo, cuántos hogares, estamos hablando de un aproximado de 1.500.000. Si garantizamos para este sector madres en extrema pobreza el ingreso de los 500.000 pesos, sería incluso más de la inversión que estamos garantizando en la transición. En este momento, ese mejoramiento que les cuento, que ya se hizo el primer pago, se ha logrado más del 95% de la dispersión de esos recursos. Si hacemos esto, pero con el monto total de los 500.000 pesos para todo ese sector de la primera infancia, estamos hablando que eso nos va a costar 9 billones de pesos. Es decir, aún más de lo que estábamos invirtiendo en la transición. Y entonces la pregunta que resulta es,
todos esos hogares que que se quedan por fuera, digamos, que no cumplen con ese criterio. Necesariamente se trata de una apuesta política que estamos dispuestos a asumir en la medida que somos conscientes del gran impacto que podemos tener cuando cubrimos las necesidades de esos hogares que tienen niños en la primera infancia, teniendo en cuenta que los daños para esos menores que no reciben lo básico, digamos, en materia de nutrición, pues son sencillamente niños que ya están condenados a vida, a no poder tener un acceso, una capacidad de aprendizaje, un acceso a la educación, un acceso al trabajo, es decir, es dentro de lo más urgente, digamos, ya se trata de la manera que consideramos más eficaz para destinar los recursos y lograr un verdadero impacto en términos de superación de la pobreza. Entonces, pues básicamente esa orientación en lo que corresponde a esa programa de renta ciudadana. En el plan de desarrollo se diseñó como la apuesta de lo que será en general la sombrilla de las transferencias monetarias que cubre diferentes necesidades y diferentes sectores poblacionales. Esta principalmente orientada a madres cabeza de familia y a esos hogares con menores, pero tenemos otras apuestas que ustedes muy seguramente conocen, como por ejemplo la de adulto mayor, la de los jóvenes. Estamos repensando la política pública para el sector poblacional de los jóvenes, una población para la que tenemos como muchos compromisos, digamos, porque fue esa misma, digamos, fue gracias a ellos y al estallido social y a esos jóvenes ninis que denominan que por falta de absoluta, digamos, garantía por parte del Estado, que ni empleo, ni estudio, ni condiciones de vida digna, además son los más susceptibles, digamos, de ser instrumentalizados en un país que se encuentra aún en conflicto por los diferentes grupos al margen de la ley, por bandas delincuenciales. Digamos que la oferta que ellos encuentran es incursionar en la criminalidad para precisamente solventar sus necesidades mínimas. De allí que una de las opuestas también principales del nuevo gobierno es para ese sector poblacional, para esa necesidad, adelantar el programa que se ha denominado Jóvenes en Paz, que es brindarles unos ingresos también, en este caso, pues mayores, para arrebatarle tanto los que se encuentran pues en el límite de las organizaciones delincuenciales, arrebatarle a esta juventud que está como tan expuesta a incursionar, digamos, en estos grupos al margen de la ley, a levantárselos a esa delincuencia, no dejarlos tan expuestos y proporcionarles además igualmente por un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones de seguimiento, las condiciones para que logren su autonomía y para que le apuesten. Señor presidente decía, y creo que eso es una discusión en cuanto a no se trata de una apuesta por la inclusión social, porque incluirlos a una sociedad que por demás está fallando, la idea es que sean elementos transformadores de la sociedad, no que se incluyan, sino que lleguen a transformar esa sociedad tan desigual. Eso por el lado de la política de jóvenes, no por tanto, digamos, desconociendo el otro programa que también se adelanta, el de Jóvenes en Acción, que también estamos repensando porque ese está encaminado, esas jóvenes que ya están, digamos, por la vía de la educación, que tienen pues otro tipo de garantías, pero procurando generarles un incentivo para pues, que se mantengan, digamos, para que no haya deserción escolar, deserción en la educación y para premiar e incentivar pues precisamente pues aquellos jóvenes que se están capacitando precisamente para poder pues hacer parte de la sociedad con todas las garantías. Y para terminar, de pronto de los programas principales está el de adulto mayor, un programa que también adelanta prosperidad social, que en la actualidad recibe un monto simbólico. Sin embargo, y yo creo que ustedes lo saben, es una constante en nuestros países, de recibir algo simbólico a no recibir nada, pues hay mucho apego finalmente de los beneficiarios a ese tipo de beneficios. Por ejemplo, el caso de adulta mayor, estamos hablando que reciben 80.000 pesos. El solo transporte, en muchos sectores de Colombia, el solo transporte cuesta más que el beneficio, entonces casi que tienen que acumular 2 o 3 pagos para que se justifique el traslado para cobrar el monto. Eso se está tramitando vía la reforma pensional
en el pilar solidario, y la idea es que también aspirábamos, el ideal pues de gobierno es al menos a los 500.000 pesos, presupuestalmente no nos dio, digamos, el cálculo no nos lo permitía, entonces estamos apostándole a un mejoramiento que va a ser de 230.000 pesos, en todo caso triplicamos también el ingreso, y estamos todavía apostándole pues a esa garantía de dar ingresos por encima de la línea de pobreza monetaria. Cuando comenzábamos este panel, observaba que nos salieron la última referencia del Departamento Nacional de Estadística en Colombia, que ya está con mayor detalle, salió ayer, nos informaba que afortunadamente, porque además acá se mencionaba el costo de los alimentos y la dificultad que tenemos cuando pues precisamente esos recursos otorgados no necesariamente pueden mitigar los efectos de una economía en crisis, en la que uno de las consecuencias es el aumento directo en los alimentos y los bienes de la primera necesidad. En Colombia, muy para nuestra alegría, llevamos 2 meses consecutivos que estamos bajando índices de inflación y principalmente el índice del costo de los alimentos. Carne, legumbres, papa, bueno, bienes de primera necesidad de la canasta familiar están bajando de precio, y pues eso, cuando va acompañado de una apuesta con estas transferencias monetarias, pues necesariamente ya hablamos de verdad proporcionar a esas familias beneficiarias las condiciones mínimas para superar esa situación de vulnerabilidad. Esto orientado también y acompañado de políticas públicas como el fortalecimiento de la economía popular, en la red de abastecimiento, aspirar a generar las condiciones no solamente de seguridad, sino de soberanía alimentaria, y partiendo del principio de reconocimiento de esa realidad territorial que implica necesariamente un enfoque diferencial por nuestra composición social como por nuestra composición territorial, para que en los diferentes territorios se procure o se logre que esos recursos que estamos dispersando se orienten verdaderamente hacia el consumo de esos bienes de primera necesidad, pero teniendo en cuenta pues el consumo, los usos y las costumbres de pues las diferentes comunidades y los territorios. Este gobierno para esto, para las transferencias, para todo lo que tiene que ver, que es prosperidad social, también maneja en materia de infraestructura social, de proyectos de inclusión productiva, tiene una orientación y una confianza en la necesidad de construir sus políticas públicas de la mano de las comunidades. La invitación es a que no nos quedemos en Bogotá diseñando nosotros la política pública, ni diciéndonos en un computador qué es lo que necesitan las comunidades o qué es lo que necesitan las familias beneficiarias, sino salir a su encuentro y escuchándolas, y junto a ellas orientar el recurso de manera que se tenga en cuenta esa realidad tan diversa que existe pues en un país que es tan, bueno, que muchos de ustedes conocen, pero que pues tiene muchas realidades y una diversidad que, así como es muy rica, también implica una complejidad a la hora de destinar con mayor eficacia el recurso público. Básicamente esto para comenzar, y pues muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, directora. Sin duda muchos temas muy importantes y varios también mencionados por el ministro Díaz. Pasamos la palabra